estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Conocí un lugar donde la gente murió. Dice que muchos lo vieron, y otros dicen que nada pasó. Que alguien sufrió penas que no mereció. Dicen que muchos lo vieron, pero otros dicen que nada pasó. Y le ordenó que las balas cruzaran los aires. Quien decidió por mi vida, que no conoció. Dice que alguien atacó. Gente del pueblo murió. Dicen que muchos lo vieron, pero otros dicen que nada ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a una transmisión muy especial. No sé si a usted le pasa, pero es que yo escucho la voz de Mayra y de Ismael y empiezo a ver una serie de fotografías, la Torre de Rectoría, la Biblioteca Nacional, la Facultad de Filosofía y Letras, Tlatelolco, en fin, la mitad más uno de los nacos, Mayra Cebreros e Ismael Colmenares. Estoy muy agradecido haciendo una transmisión en vivo desde su casa. ¿Cómo están, Mayra, Ismael? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, aquí estamos. Muchísimas gracias por la inclusión. Realmente es un placer poder compartir estos espacios y más en estos momentos de confinamiento que estamos viviendo tan extraños, días extraños y todo, pero muy bien. Nada más una aclaración. El grupo de los nacos somos 3 personas, lo conformamos 3 personas, pero pues por obvias razones, nuestro compañero Jorge Dávila no puede estar presente. Está de corazón aquí con nosotros. Un abrazo sentido para Jorge, sabemos. Añado que su compañera Jorge está un poco enferma, pero le enviamos nuestro corazón. Esperemos que salga de esto. Confiamos totalmente, nuestra energía está de su lado y bueno, en ese sentido nos parecía importante para que nuestro compañero lo vea y no solamente que lo vea, sino que se sienta con este apoyo que le estamos brindando desde el corazón de Iztapalapa.
Estamos seguros, Mayra. Ismael, va toda la luz para la compañera de Jorge. No le puede ir distinto, sino bien, porque se ha encargado de hacerlo muy bien todo este tiempo. Me acompaña en esta mesa de análisis también un lujo, mi querido amigo Michael Tuoni, multiculturalista, promotor, defensor de todas las causas sociales. ¿Cómo estás, Michael, desde el corazón de la Ciudad de México? Tengo cerrado tu micrófono, Michael. No. Caray. Ahí te escuchamos. ¿Listo? Sí. Bueno, aquí saludando desde Tlalpan, desde la Vía Olímpica, un lugar raro en tiempos normales y ahorita más raro como pueden imaginar, pero es el tema de hoy, ¿no? Entonces, mucho gusto, estoy súper contento, soy fan de los Nacos, soy fan de José Alfredo, entonces estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy para platicar un poquito. Admiraciones y afectos de ida y vuelta, mi querido Michael, porque también somos tus fans. Claro. Muchas gracias por sumarse a esta conversación. Elegimos darle un lugar a este formato, retomando el concepto del antropólogo francés Marc Aurèle, quien definía el no lugar como aquel espacio que existe pero no existe, porque es tan difícil construir la identidad. Además, lo complementamos con esta canción emblemática, Un lugar, de Los Nacos. Ya nos platicarán cómo surge, por ejemplo, y qué es ese lugar. Pero es que hemos estado viviendo tiempos de convulsión, estamos al borde del colapso y ya intuíamos un poco que tras pasar la contingencia sanitaria íbamos a vivir una suerte de efervescencia social, por lo menos al sur del continente, en América, estaba ya en ebullición Bolivia, Ecuador, Chile, y urgía que pasara la contingencia Colombia para volver a las calles. Las manifestaciones de odio, de discriminación, de racismo que se hicieron manifiestas en Minneapolis tras los sucesos con George Floyd, no es que nos mostraran un mundo en el que descansa el estigma y la discriminación, sino únicamente se documentó. Ayúdenme a entender un poquito este mundo que colapsa, porque esos sucesos después se documentaron los de Guadalajara, en personas de Giovanni López y una consecuencia después en Melanie. ¿Cuál es su lectura, su interpretación de estos escenarios, si es que se puede explicar el odio y la brutalidad que hemos estado viendo en distintos escenarios? Si quieren empezamos con Mayra y con Ismael y después abrimos el micrófono con Michael. Bueno, pues sin lugar a dudas, el odio es parte de un deseo a que a la otra persona le pase algo, que haya un daño. Y en ese sentido encontramos también que el odio sumado al racismo, donde hay esta propuesta de una raza que se siente superior, que se siente hegemónica y que no comparte y que todo lo demás lo excluye, da como consecuencia que históricamente lo hayamos sufrido. Desde la época de que llegaron los españoles y empezaron justamente a decir que éramos indios patarrajadas, que en ese sentido ellos eran superiores, que la Coatlicue no servía y que había que poner a la Virgen de Guadalupe, que había que quitar los templos y sobre los templos de nosotros construyeron sus propios templos. Y no solamente eso, sino que esto lo fueron traspasando a generaciones y luego los propios criollos y los mestizos empezaron a asumir este racismo y se empezó y se ha generado pues concretamente en nuestro país, pero también sucedió en Estados Unidos y ha sucedido en Europa. Esta idea de discriminar es una ideología que se ha ido construyendo y esta ideología ahorita tiene una expresión que es bárbara. Tú bien lo dijiste con el caso de George Floyd o con el caso de Giovanni, en donde hay este racismo, porque finalmente, si te das cuenta,
La policía en Guadalajara no está en Plaza del Sol, que es donde están los niños que tienen posibilidades. La policía no está afuera de las discotecas o afuera de estas avenidas. La policía se va a un lugar, a un centro obrero, y allí una persona como Giovanni la detienen, se la llevan, lo golpean, lo matan y al otro día lo entregan. Entonces, en esas condiciones vemos nosotros que esta idea entre el racismo y el odio se van integrando. Y que, bueno, yo concluiría esta primera etapa diciendo que justamente por eso nosotros nos llamamos los nacos, porque toda la gente que llega del campo a la ciudad siempre de manera peyorativa pues le llama que indio, nahualón, tepuja, yope, mije, chamula, ¿no? Entonces no se asume como eso. Entonces ellos son inferiores. Y entonces dijimos, no, un momento, al contrario, los que han construido este país han sido los indios, los nahuales, los chamulas, los yopes, todos nosotros lo hemos construido, y entonces asumimos esta identidad de naco, y esta es una manera de resistir frente al racismo. Bueno, yo creo que hemos vivido históricamente agraviados, ¿no? La injusticia no permite que sea de otra manera, ¿no? No hay una justicia social, hay una precarización de la sociedad tremendamente profunda. Entonces, si a esto le sumamos el reclasismo y el racismo dentro de lo que viven varios países, ¿no? Evidentemente lo que ves como respuesta, pues es el agravio y la brutalidad policíaca, ¿no? La brutalidad policíaca que es espantosa por donde quiera que se vean. Entonces, por eso te digo, se han sumado mucho los agravios porque, bueno, las mujeres, nosotras las mujeres, lo hemos sufrido muchísimo históricamente. Los movimientos de mujeres, o sea, en México no hay nada peor que ser indígena, ser mujer y ser pobre, ¿no? Entonces, y de ahí para adelante todo lo que, por eso yo digo, la parte esencial, fundamental, es la injusticia. La injusticia. Por supuesto que hay un resentimiento social espantoso y tremendo y profundo. Y bueno, ahorita no me quiero extender mucho porque creo que todos debemos hablar, pero de inicio eso digo. Muchísimas gracias, querida Mayra, Ismael. Qué interesante los elementos que van poniendo para tratar de entender, porque eso no se puede justificar, pero para tratar de entender esta superioridad y esta hegemonía que de alguna manera se hace manifiesta a través de esta brutalidad, de este racismo, por no aprender a convivir desde la diferencia, por esta resistencia a reconocer al otro. ¿Cuál es tu mirada, mi querido Michael, si nos quieres empezar a compartir tus primeras aproximaciones? Pues yo creo que tiene que ver un poco que dice, no aprendemos a convivir, pues justo empiezo hablando de México, que ha sido mi caso en los últimos 27 años, justo por el clasismo. No compartimos espacios. Y si estamos hablando de no lugar a un lugar para muchísimas familias, millones de familias, no se ve obligados a compartir espacios o experiencias con personas de otra clase social. Entonces, si no están compartiendo espacios, no existe la posibilidad de diálogo, no existe la posibilidad de bajar esas barreras. Y como bien dicen los compañeros, sin justicia no hay paz, no va a haber paz nunca. Entonces, lo que se están manifestándose en Estados Unidos ahorita, cuando yo vi el video, el primer día que muere el señor George Floyd, yo no estaba seguro si fue algo nuevo o una repetición, porque habíamos sido testigos a tantos casos, un poco como la cuestión de violencia en las escuelas. Una matanza en una escuela, pues es una noticia nueva o es una noticia que se repite y se repite, ¿no? Entonces, cuando vi ese de
de Floyd siendo matado de una forma que me cuesta expresar. Más de 8 minutos con una rodilla, o sea, metafóricamente la bota de fascismo sobre el cuello de ese señor. Y esa persona de la seguridad pagado por el Estado para mantener la paz, realmente para mantener el privilegio, diría yo. Ese blanco y negro con una persona en la Casa Blanca, una amenaza permanente, una presencia racista, una presencia vulgar, pues no hay suficientes adjetivos para expresar. Y durante la pandemia, cuando estamos buscando sentido y cuando ocurren cosas así, yo creo que es resultado de esa justicia que nunca llegó, de esas conversaciones, de esas historias que nunca fueron habladas, de esa verdad que nunca salió sobre la historia de genocidio de los Estados Unidos. Entonces, y en muchos aspectos de la población indígena, de la esclavitud, luego quieren enfocarse en cosas sobre la bandera y faltar respeto y cuestiones patrióticas. Y si no estás a favor de policía, es un acto antipatriota, etcétera, etcétera. Es una larga historia de cuestiones, pero básicamente yo creo que es eso. Y regresando a México, si no creamos esos espacios, por ejemplo, existía mucho tiempo en los Estados Unidos el mito de no había impunidad, ¿de acuerdo? Que había justicia, sistema de justicia, sí funcionaba, pero solo fue un mito. Entonces había 2 sistemas de justicia, 2 sistemas de educación, 2 sistemas de todo, que es también como parte de la herencia de la esclavitud, luego de Jim Crow y la historia de Estados Unidos. Querido Michael, muchísimas gracias. Muchísimos elementos para el análisis. Ya Mayra e Ismael nos venían advirtiendo un poco cómo se venían construyendo estas hegemonías. E Ismael, en su primera intervención, hacía referencia a la apropiación del estigma como un método de resistencia y de reivindicación. Es decir, pareciera que a partir de abrazarlo, de hacerlo suyo, como el término de los nacos, entonces hay una reorganización de la sociedad. ¿A usted les ha tocado, Ismael, Mayra, documentar cualquier cantidad de atrocidades y a través del canto reivindicar muchísimas causas? ¿Cómo ha sido esta experiencia de alguna forma? Porque además empezamos con esta canción emblemática, Un lugar como nace, y a qué responde una lucha como las de ustedes. Bueno, mira, voy de atrás para adelante. La canción de Un lugar tiene 52 años. Surge justamente después del 2 de octubre. Es una canción que la compone un compañero, Javier Sánchez, y que nosotros intervenimos la canción, pero prácticamente es de él. Y en ese sentido, nos parece importante porque aunque no se está refiriendo al 2 de octubre específicamente al nombrarlo, se puede referir justamente a lo que ha sucedido el 10 de junio, lo que sucedió en la matanza de los campesinos, lo que ha sucedido en las guerrillas en Chihuahua, en el sur. Es decir, que el lugar en ese sentido se transforma en algo simbólico y pensamos pues que hay frente a lo que va sucediendo, que en esencia me parece que es el punto de partida de esto que estamos analizando, es lo que unos dicen y lo que otros viven. Entonces, la prensa, por ejemplo, el 3 de octubre, era un jueves, sacó en el Excelsior que solamente habían muerto 32 personas y entre ellos bastantes militares.
Y entonces dijeron, pero fue un enfrentamiento porque gente de ellos iba armada. Y a partir de allí esa fue la interpretación que se empezó a manejar durante muchos años, ¿no? De hecho, en la televisión alguna vez, con Jacob Zabludowski, si alguien decía algo contrario a lo que el gobierno había dicho, a su verdad histórica, era reprimido, lo excluían de la programación. Entonces, en esas condiciones, aquí el punto es entender que los hechos van por encima de esa interpretación, porque el hecho ahí queda presente, porque nosotros no inventamos los muertos del 2 de octubre, porque no inventamos los muertos del 10 de junio, porque no se inventó el asesinato de George o el asesinato de Giovanni. Ahí está, ese es el hecho. Ahí está esta bota que se ha ido también transformando, como decía Michael, que se ha ido transformando, y que esa es una bota que se ha hecho más grande, aunque el fascismo aparentemente no exista, la bota sigue en estas pinzas de la represión. Entonces, en estas condiciones, el hecho es cómo la hegemonía va construyendo una verdad que no es verdad, es decir, va construyendo sus dichos, sus hechos a partir de lo que considera que es lo correcto, porque finalmente encontramos que en ese sentido el racismo es excluyente, el racismo es parte de esta hegemonía, el racismo realmente reprime, y reprime porque no está de acuerdo con ellos, porque han impuesto un modelo de vida, un modelo de todo, es decir, un modelo de cómo comer, de cómo saludarnos, de a quién agradecer, a quién no agradecer, un modelo religioso, etcétera, etcétera. Y han decidido lo que a ellos no les gusta, no les conviene o no les interesa. Y en ese sentido, la represión se hace excluyente en todos los escenarios, es decir, es política, es social, es económica, es cultural y obviamente es física. Entonces, sí, por eso, pero exacto. Entonces, en esos escenarios es que la parte en la que nosotros estamos viviendo es un cuestionamiento, y con eso yo quisiera terminar esta intervención. La resistencia es algo que históricamente se ha generado. La resistencia no es que se haya inventado ahora en estas marchas. La resistencia ha cambiado de cara, pero ha sido una resistencia permanente. Y vemos la resistencia contra los españoles con Jacinto Canec, y la vemos con Morelos, y la vemos frente a los conservadores, y la vemos frente a estos que caminaban para atrás y que ya estaban los liberales, y la vemos en la revolución, y la vemos en las guerrillas, y la vemos en los movimientos. Entonces la resistencia es la manera de decir, espérense, esta es la otra manera de leer la historia, ¿sí? Este es el otro mundo que existe, y aquí están nuestros datos, los vamos a poner sobre la mesa. Bueno, yo coincido totalmente con lo que dice Milo. Evidentemente, creo que evidentemente nos ha tocado, si Milo lleva 52 años con el grupo de los Nacos y yo llevo 36 años cantando en el grupo, nos ha tocado documentar una serie de injusticias y movimientos infinitos. Tan solamente, la otra vez estaba tratando de encontrar todos los pósters y no acabo de documentar todo eso, de todos los movimientos sindicales, estudiantiles, de colonos, de todo tipo que hemos, hasta en la cuestión electoral, que hemos documentado. Entonces, hay algo que me gusta mucho en lo que dice Michael, basada en todos los años que tienes de trabajo y resistencia, porque el grupo de los Nacos también hemos sido marginados de los marginados dentro del ambiente artístico, ¿no? Muchas veces. Entonces, tú te das cuenta que, o sea, la marginación, el racismo y el clasismo se da a todos los niveles, ¿no? Entonces tú te das cuenta que es muy difícil, ay, no sé, perdí el hilo. Bueno, claro que lo hemos documentado, porque la pregunta era esa, ¿no? Hemos documentado cosas tremendas y terribles.
Y sin embargo, yo creo que lo que me gustó mucho que dijo Michael es que pareciera que es una película que se está repitiendo. Y está repitiéndose constantemente. Y tú dices, esto yo ya lo viví, ¿no? Y no puedes más que decir, resistir y hacerle trampas a la vida para poder digerir tanta mierda. Porque no se entiende de otra manera, para seguir resistiendo además. Pareciera que una... No, Mayra, porque hablabas de los marginados, y en ese sentido me hace mucho eco, dado que el concepto de los nacos no necesariamente se podía posicionar en un solo lugar, es decir, podía tocar con quien hacía folclore y con quien hacía rock, ¿no? Pero al mismo tiempo asumía esa posibilidad de ser marginado también de los dos movimientos. Y ahí me parece que es muy importante. Hoy leía un texto tuyo muy interesante, porque de alguna manera desnudaba y desmenuzaba esta parte en la que los modelos económicos y sociales no le han hecho justicia a los más vulnerables. Decía Ismael, unos son los que dicen y otros son los que lo viven. Y en esos que lo viven, mencionabas, para poderse lavar las manos, pues hay que tener agua. Para guardarse en casa, pues hay que tener casa, por ejemplo, ¿no? Es un hecho que los modelos económicos, políticos y sociales en los que descansaba nuestra organización han sido evidenciados. Y una trampa como la que mencionas podría ser el arte y la cultura. Y sospecho que ahí, Michael, has metido mucho la cuña. ¿De qué manera el arte y la cultura, como en el caso de los nacos, se vuelve una posibilidad de no solamente de tránsito, sino de trascender esta adversidad? Resistencia. Veo en la resistencia, ¿ya me oyen? Ya. La única esperanza, o sea, la resistencia, especialmente a través del arte, es la forma creativa que podemos resistir, valga la redundancia, que nuestro mundo, nuestro México, nuestra Tenochtitlan no se convierte en un Starbucks, en un parque temático, en un no lugar, como bien dice Marc Augé, ¿no? Y eso es lo que estamos resistiendo. Lo que estamos abogando es por la memoria, la identidad y experiencias de verdad. Allí donde ustedes tienen su centro cultural, donde nosotros tenemos en la colonia Guerrero, en el centro histórico, tenemos un edificio que es La Nana. Y lo que buscamos es dar experiencias reales a niños y niñas y jóvenes, gente mayor con el danzón, porque para muchos jóvenes en este país están viviendo a partir de las pantallas. Y no es su culpa. O sea, eso es como el mundo que han encontrado aquí. Pero lo que hemos visto, aunque las niñas y niños más metidos en ese matrix de los no lugares, de los lugares impersonales, que solo son usuarios o clientes, ¿no? Que solo lo único que vale es lo que gastan ahí, con una sola experiencia artística, un moral comunitario, o que entran en un coro y cantan, lo que sea, ya le desconectan y ya están dispuestos a tener otra calidad de vida. Entonces, lo importante que veo dentro de la resistencia, y yo creo que los nacos lo han logrado, es una creatividad del canto, una creatividad de música que que no está ubicado solo en el pasado, porque es importante que se sigue actualizando para nuestro momento, pero también si queremos hablar de Tlatelolco, si queremos hablar de Atenco, si queremos, y tenemos que hablar de esas cuestiones, eso nos da una entrada a través de arte para hablar de esas cosas tan dolorosas. Pero la resistencia para desconectar yo tengo una hija que tiene 25 años, es activista,
es artista. Y para ella, uno de esos no lugares es el patriarcado. ¿Me explico? O sea, son lugares donde no te hallas, ¿no? También pensando en otra canción, ¿no? Que no me hallo. Justo habla, y hay otros grandes, estaba pensando mucho en la música en los últimos días, después de la invitación, pensé en Johnny Cash, que intentó con su música convertir un reclusorio que era Folsom en un lugar, en Folsom, ¿no? O sea, en un lugar de veras, no en un no lugar donde solo pasa el tiempo. En su vejez encuentra otro no lugar donde es invisible. Entonces tuvo que reinventarse para también ser oído. Entonces la voz, yo creo que no hay nada más importante en ese momento que nos levantamos la voz y perdón, ya se me fue, pero regresando a mi hija y su patriarcado, es una decisión que no quiero entrar por ahí. Cuando fue elegido presidente Obama en 2008, recuerdo que estaba viendo CNN y vi un panel de demócratas y republicanos hablando, y uno de los republicanos que había sido secretario de Educación dijo, pues ya podemos declarar, se acabó el racismo en los Estados Unidos. Ya no quiero escuchar otra queja de eso. Entonces, bueno, qué ilusión, ¿no? Que daba en ese momento, ¿no? O sea, qué ilusión. Y estamos al punto en noviembre, pues ya todavía tengo voto, aunque soy ciudadano aquí, pero, o sea, cada elección decimos que es lo más importante, pero la destrucción que he visto en los últimos 4 años no compara con nada que había vivido en mi vida. Entonces, sí, yo creo que sí vuelve a ser algo, híjole, algo importantísimo. Es Michael, qué interesante, porque uno corre el riesgo después de escenarios tan desoladores también de perder la esperanza. Y una forma de abrazarse a la vida a través de la resistencia en el arte, en la cultura, es de alguna forma también la parodia, reírnos de lo malo que nos va pasando. Y ahí en la parodia, los nacos han descansado muchísimo de las luchas sociales más emblemáticas. Estoy pensando, por supuesto, en la balada del granadero, que un cover que después viene a resignificar toda esta percepción. ¿Por qué no nos platican un poquito, Mayra, Ismael, sobre esta posibilidad de reírse de sí a través de resignificar el contenido de las viejas canciones o de la reafirmación de ese no lugar? Bueno, he de decir que yo como mujer, cuando ingreso al grupo de los nacos, fui atacada muchas veces porque cómo me dignaba yo como mujer a burlarme, a decir malas palabras, como si hubiera buenas, ¿verdad? Y todo esto, ¿no? Entonces, fui muy atacada muy al principio, evidentemente todo es un proceso, y también fui reafirmando muchas convicciones y me aprendí a defenderme, ¿no? Como mujer, dentro de ese, porque como bien lo dice Michael, muchas mujeres no encontramos, no hay lugar en el patriarcado, no queremos ese lugar, no queremos estar en él, no queremos vivir bajo ese yugo, pero por nada del mundo. Entonces, fui encontrando, digamos, mi sitio como mujer, como defensora, pero he de decirte que para mí, y fui descubriéndolo con el tiempo, no encontré nada más serio que el humor como una postura política, ¿no? Dentro de nosotros, ¿no? Yo siento que el hilo conductor del grupo que ha sido el humor, una constante y una parodia, aunque hay canciones bellísimas de Milo que reflexivas, muy lindas. La gente nos reconoce más bien por toda esa cuestión contestataria y de burla y de paródica, lo que tú quieras, ¿no? Yo he encontrado que no hay nada mejor
que incluso para relajarnos un poco, reírnos de nosotros mismos, no tomarnos tan en serio, ¿no? Entonces yo agradezco muchísimo, ahí sí agradezco mucho haber crecido junto a Milo y haber aprendido junto a él muchísimas cosas de ese humor que él ha manejado durante toda su vida y que ha sido una actitud, porque el humor es una posición y una actitud, ¿no? Si lo vemos en serio, ¿no? Y no es el humor ese de pinchurriento de Televisa, ¿eh? No me refiero a ese humor, el humor que es otro tipo de humor. No sé si me explique, pero bueno. Claro, sí. Ahora, aquí lo importante es, además de lo que dijo Mayra, y que además también yo he crecido al lado de ella, lo importante es entender también que la parodia es como de alguna forma lo está diciendo su etimología, es para odiar a quien estás parodiando. Entonces, tú lo puedes ver y esto es algo histórico. Es decir, la parodia se ha hecho cantidad de veces, como decía, a los conservadores les decían los cangrejos y estaba el baile de los cangrejos, y aparece la cucaracha, y aparecen las canciones donde se burlaban de Plutarco Elías Calles, y aparecen las canciones que de pronto también se hacían con muchísimo humor, las de Chava Flores, sin lugar a dudas, ¿no? Y en ese sentido, cuando el grupo surge en el 68, nuestro enemigo físico, visible y objetivo eran los granaderos. Y contra ellos, para seguirlos odiando más, hicimos la parodia de la balada del granadero. Se dio de una manera natural, como surgen muchas cosas. Y en esta naturalidad encontramos una identidad, y con esta identidad fuimos creciendo, y entonces hicimos las hermanas Granaditas, hicimos 3 estudiantes, están en la cárcel, muchos trancazos les dio Díaz Ordaz, ¿no? Y calientitos los 3 encuerados, dentro de un rato, ¿qué pasará? ¿No? Luego vienen las parodias del 71 contra Luis Echeverría Álvarez, que fue el responsable del famoso halconazo, y vienen las parodias contra López Portillo, y vienen las parodias contra Miguel de la Madrid Hurtado, y contra Salinas de Gortari, y contra Cedillo, y contra Fox y Calderón, y contra Peña Nieto, y ahora todo lo que también nos parezca que sea, que no estemos de acuerdo, porque además nosotros no pertenecemos a un partido político. Si hay algo lo que no estemos de acuerdo, Por salud emocional, lo hacemos, ¿entiendes? Hacemos la parodia de lo que nos parece en lo que no estamos de acuerdo. Entonces, en ese sentido, encontramos que hay una conexión natural, porque cuando tú empiezas a cantar una parodia, es importante que la parodia la gente la conozca, ¿sí? Es decir, pongo un ejemplo, si vas a Chapingo, todo el mundo se sabe las canciones del que era el bolerista de allá, Álvaro Carrillo, y entonces que dice la canción, yo que fui del amor, ave de paso, y si tú nada más le cambias una letra y la vas construyendo en función de eso, ya te da otra dimensión y dices, yo que fui del amor, llave de paso, y entonces ya le das otra dinámica. Y a partir de eso y de otras cosas más, políticas, amorosas, sociales, en fin, vas creando esta manera natural de irte comunicando con la gente. Entonces es importante que la gente conozca la canción. Es importante que además esté ubicada en un momento histórico, ¿sí? Porque si yo les canto una parodia de hace 60 años, incluso algunas del 68, no las van a entender, pero otras sí, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Y entonces el joven de pronto ahora conoce a Natalia Lafourcade y conoce a esta Julieta Venegas, y entonces haces una parodia de eso y ahí hay conexión, porque es parte de este lenguaje. Y yo nada más aquí quería igual hablar de 2 cosas que me parecen importantes. Una, lo que decía Mayra, la fortuna del grupo ha sido estar en muchísimos movimientos políticos, sociales, a través de estos 52 años. Haber estado, bueno, obviamente en 68, en 71, con las obreras del Ribetex, pero hay 2 experiencias que me gustaría contar. Una, cuando fuimos con los copleros. Estábamos allá en Guerrero cantando con los copleros, estaba el ejército, y entonces de pronto estamos cantando y vemos que el ejército se empieza a subir de uno y del otro lado, hacia donde estábamos. Y entonces en el escenario, que era como de 1,5 metros,
los campesinos de allá dicen, salten. Y nosotros nada, pendejos, pues saltamos. Entonces al saltar, se abrieron ellos y como si fuera esta imagen bíblica de donde se abre el mar y se cierra, se abrieron, nos metieron por debajo y nos fueron sacando y nos sacaron y nos llevaron a casa de un compañero, de José, y una compañera Amalia. Y entonces allí no nos pudieron detener. Otra experiencia también importante fue la de la colonia Rubén Jaramillo, ahí con el Güero Medrano. Entonces la colonia Rubén Jaramillo fue tomada y en ese sentido era un casco que existía de ahí como de una pequeña hacienda. Entonces en ese sentido querían despojarlos, desalojarlos. Y entonces se hizo un festival y estábamos terminando de cantar, nos invitaron a cenar algo y cuando estábamos por empezar dijeron, ahí viene el ejército. Y se veía una luz porque esto estaba en la cúpula, y entonces veías la luz que venía, dos luces que venían, entonces todo el mundo, órale, aquí vamos a resistir, y entonces dice un compañero, ¿y qué hacemos con los compañeros? Nos sacan del otro lado, entonces nos vamos del otro lado del monte. Finalmente no era el ejército, después sí llegó el ejército, pero eran 2 coches que iban a entregar víveres a ellos, pero mientras tanto nosotros nos fuimos por la parte de atrás, nos subieron a un carro, nos trajeron de Cuernavaca al llegar a Tres Marías, se va por debajo el carro que nos traía un cuate muy buena onda, y llegando a Insurgentes nos dicen, ¿qué parte los dejamos? Ah, pues mira, si quieres déjanos ahí cerca del viaducto. Dice, bueno, por favor, traten de borrar todo donde agarraron porque este coche es robado. Entonces, bueno, ahí dejamos el carro, y ellos también lo dejaron y ya se fueron para allá. Pero bueno, son parte de la experiencia de esta resistencia que existe, ¿no? Y no es que hubieran sido ladrones de carros, lo usaron porque tenía una necesidad. Gracias, Ismael. Gracias, Mayra, porque en efecto el arte y la cultura se convierten en una amenaza de las hegemonías y de los privilegios. Es una forma muy inteligente de resistir. No me imagino cómo explicar la historia de este país sin las voces, sin la crónica de Chava Flores, por supuesto de los nacos, de Botellita de Jerez y últimamente de Oscar Chávez, si me lo permiten. También quiero regresar a retomar esta parte frente a la pérdida que representa Oscar en esta manera de retratar la vida de este país. Y tratando de entender la vida de este país, mi querido Michael, si nos ayudas a entender este suceso, todavía no logro acomodar en mi cabeza, no me quiero pronunciar mucho, pero más allá de los colores, de los personajes, incluso de los partidos, ayúdame a entender esto, que no fue una marcha en auto, una protesta, porque no entendí cuál era la causa y la reivindicación, pero fue un desfile bastante singular en varias ciudades. ¿Cómo explicamos ese otro México de los privilegios, me parece? Perdón, ¿en qué marcha refieres ahí en el Gabacho? La marcha en autos en varias ciudades contra los modelos que mencionaron socialistas y comunistas. Ah, sí, hombre. Pues yo creo que yo creo que la fuerza detrás del racismo es el miedo, lo que la gente no entiende, ¿no? Entonces, también en muchas protestas está llegando gente muy armado, o sea, con las leyes, o sea, vamos a decir, con la apertura de la oportunidad de cargar armas en los Estados Unidos, en los espacios públicos, etcétera, ha creado una situación muy sui generis. O sea, yo voy de los Estados Unidos en 93 para venir a México. Entonces, no conozco ni reconozco ese lugar, ¿no? Donde vas al súper y hay personas ahí, oye, me quitaste mi lugar en el estacionamiento o de veras, o sea, eso es algo que no reconozco, pero yo sé que detrás de eso sí hay mucho miedo. Yo no sé cómo bien explicarlo. Hay una caricatura, una
tipo video que hizo Michael Moore hace un par de años, que explica el racismo en Estados Unidos y la violencia y vamos a decir, el enamoramiento con las armas, en un video de, qué sé yo, unos 10 minutos usando monitos, usando caricaturas, ¿no? Es que según él, su tesis es que desde el principio, desde que llegan los peregrinos a Plymouth Rock, ahí en la costa de Estados Unidos, todo ha sido de base de miedo. Primero fue miedo de los Adirondack, los grupos indígenas que encontraron ahí. Entonces tenía que, después de la Peace and Love, de primer Thanksgiving, que ha sido bastante, sigue siendo celebrando, básicamente fue que, oye, ya no les queremos aquí, tienen que moverse. Y ese moverse termina siendo como un exilio en todas las 13 colonias hasta que convierte en un genocidio más adelante. Fue todo parte de una sola cosa. Hoy en día, yo creo que esas manifestaciones de miedo es un último acto de desesperación. Yo soy optimista, tengo mucha esperanza. Y después de ver la protesta en Washington, donde era una marcha pacífica y por hacer una oportunidad de foto con su Biblia, el Trump, empiecen a echar gas y golpear, etcétera, los manifestantes. Para mí, yo creo que eso puede ser un momento, lo que decimos en inglés, un momento watershed, un momento parteaguas que realmente no hay marcha atrás, porque una hora antes Trump había sido el primer presidente de bajar el búnker, que nadie ni sabía que existía un búnker en la Casa Blanca en 140 años, ¿me explico? Entonces, esa combinación de factores, ese miedo y ese miedo mostrado desde el lugar más, de la avenida de Pennsylvania en Washington, mi hometown, ¿no? Mi pueblo, yo lo vi como el último suspiro de un esfuerzo para como unos periodistas están llamando la segunda confederación, que Trump ha sido el presidente de la segunda confederación, con todos los símbolos y lo demás. Ha planeado un rally, un mitin político en Tulsa, Oklahoma. En Tulsa, Oklahoma, pasó el masacre peor en la historia de los Estados Unidos basado en racismo en 1921. Una de los barrios, colonias, áreas, zonas más prósperos en los Estados Unidos de afroamericanos fue totalmente eliminado por un acto de violencia que no tiene comparación, ¿no? Incluso en una historia tan violenta como esto de los Estados Unidos. El 19 de junio celebran una fecha que se llama Juneteenth. Juneteenth, o sea, no es una fecha exacta, por eso puse en vez de 14th, 15th, Juneteenth, porque fue el día que fueron liberados los esclavos. Pues Lincoln da el orden en 1863 que están libres, pero para que ese verbo, ese voz llega, ese chisme llega a las granjas, las plantaciones del sur de los Estados Unidos, costaba semanas, ¿no? Entonces decidieron en algún momento, ya por el 19 de junio, ya había enterrado la bola, entonces ya empezaba como celebrar un poco, pero obviamente fue una situación muy peligrosa, fue en plena guerra cuando ocurre ese momento. Entonces Trump decide volver a los meetings masiva en un auditorio cerrado el 21 en aniversario de ese masacre. Hay una expresión en inglés cuando decimos algo en código para que todos solo tus contrapaches entiendan, sus compatriotas, ¿no?
es un silbato de perro. Entonces, eso piensan que es el peor silbato de perro que ha tenido Trump con sus seguidores, que vamos a reunirnos en ese lugar sagrado, ¿no? por ese acontecimiento de el peor acto de racismo en un mundo de actos de racismo. Entonces, todo el mundo sabe que el mensaje que está diciendo. Entonces, te digo, yo no logro entender el odio, pero miedo yo creo que sí tiene que ver con el pérdida de privilegio en esa situación. No tengo otra respuesta muy adecuada. Totalmente. Muchas gracias, Michael. Me parece muy ilustrador porque efectivamente también hay una amenaza de los privilegios, a perder esos privilegios que se activa a través incluso de armarse, como nos lo has retratado en la sociedad estadounidense y como bien lo retrata Michael Moore, pero que también hemos tenido manifestaciones en México, en Torreón, en Durango, de matanzas en las escuelas frente al armamento de los más pequeños, adolescentes y niños también. Esta resistencia a perder los privilegios nos ha llevado a mirar escenas surrealistas de las que no teníamos antecedentes, como esta marcha en auto en varias ciudades. Y alguien que retrató esta forma de vivir los privilegios a través de los más poderosos y a través de la parodia fue Oscar Chávez, puesto en La Casita. ¿Cómo han vivido esta pérdida? Yo creo que no hace falta para que pase mucho tiempo para entender el nivel de aporte en la crónica y de recuperación que hace Oscar Chávez. Y yo sé que ustedes estuvieron muy cerca de toda esta obra, la construyeron incluso juntos, juntas. ¿Cuál es su apreciación del aporte de Oscar y cómo vivieron la pérdida? Bueno, yo creo que Oscar, sin duda alguna, es el artista, el cantante más conocido en este país por de muchos de nosotros, con toda la actitud que tenía sobre todo, tan congruente, ¿no? Porque no hay nada peor que traicionarte a ti mismo, ¿no? Y más como artista o creador. Creo que esa consecuencia y esa congruencia y todo ese testimonio que él va recogiendo, porque además recoge una cantidad de música mexicana impresionante, aparte las de su autoría, ¿no? Es un trabajo, y tú te das cuenta que ahora, cuando muere Oscar Chávez, que además a todo el mundo nos llegó de una sorpresa impresionante su muerte, porque nosotros que lo conocimos y lo vimos varias veces a Oscar y todo esto, era un hombre fuerte, así, una torre, de verdad era un tipo admirable, ¿no? Tenía 85 años y tú no lo podías creer, la energía, la disposición, cantando en activo, etcétera, ¿no? Era un roble realmente Oscar Chávez. Entonces la muerte de Oscar Chávez que se da en 3 días, el problema empieza y muere de una manera tan repentina. Creo que para todos fue como un shock, porque se muere parte de nosotros y de nuestra historia, también con él, aunque siga viva, ¿no? Digamos simbólicamente, escuchándolo, pero sí se muere presencialmente una parte, ¿no? Cada vez que sea un compañero, cada vez que nos pasa algo así, yo creo que se va, por eso duele tanto, ¿no? Porque sabes que se va muriendo algo tuyo también. Y bueno, la importancia de Oscar Chávez creo que está ahí. Yo me acuerdo que cuando yo era chava, yo me sabía canciones de Ya se murió el angelito. Es el que la amaba esa canción, ¿no? De Oscar Chávez. Y y en todas las casas de las que yo iba, y ahí sucedía un fenómeno muy curioso. Porque una vez mi padre nos lleva a una casa de gente muy rica, en Lomas Verdes por satélite, algo así, y tenían discos de Oscar Chávez, ¿no? Y había una adoración. Entonces dices, bueno, mira nada más, ¿no? Entonces yo creo que se muere una parte emblemática, representativa, congruente. Él
apoyó a Marichuy. Él era zapatista y siempre lo fue. Entonces, toda esa consecuencia de Oscar, yo principalmente me quedo con una gran admiración a Oscar y a su congruencia. Pues mira, yo lo que voy a añadir es poco. Oscar es 16 años más grande que yo, pero en el 68, cuando yo lo conocí, que nosotros éramos una brigada que cantábamos en todo el movimiento, donde se podía, una vez estando en filosofía, salían de una reunión de la Liga Espartaca, y en esa Liga Espartaca estaba Óscar Chávez, estaba Enrique Elizalde, estaba Pepe Revueltas, y entonces, wow, tú veías así como de quienes habías escuchado hablar o de quienes habías visto en el cine o de quienes habías visto en el teatro y que ahí estaban y que sabías que estaban del lado del movimiento del 68. En la primera plática que hubo fue el 15 de septiembre del 68, fue cuando nosotros abrimos para los que eran ya los artistas de la canción de protesta o revolucionaria o de contingente o como le quieran llamar, y ahí estaba Enrique Ballesté, y estaba José de Molina, otro gran ausente, y estaba Judith Reyes, y en ese sentido estaba Óscar Chávez. Óscar Chávez era el más famoso porque él era famoso por la película de los Caifanes, el famoso Estilos, y se acercaba y platicaba contigo normal, ¿no? Entonces te rompía esta idea de que el artista es prácticamente intocable o que es muy mamón, y tú lo podías ver en una relación muy sencilla y amplia. Y en ese sentido, pues los encuentros fueron cada vez mayores, y la última vez que estuvimos juntos fue para presentar una película donde participamos nosotros, los Nacos, y participa también él, que se llama Las Canciones Prohibidas del 68. Y lo hicimos allá en la Fonoteca. Y entonces, antes de empezar la presentación, porque estuvimos en la mesa los dos, me dijo, oye, acompáñame, ¿no? Salimos y dice, es que me tengo que echar un cigarro. Fumaba como chacuaco. Entonces me digo, fúmate uno. Le digo, no mames. No, fúmate. Bueno, órale, ya va. Yo ahí no, me hice medio pendejo. Así, Nunca fumaste. como fumando. ¿Ves? Pero bien. Y nos despedimos. Un buen abrazo. Un buen abrazo. Fue en la última ocasión en que nos encontramos. Y creo, pues, que, o asumo más bien, que esta herencia que él dejó es como la que han dejado otras compañeras y compañeros, como la que dejó Concha Michel, como la que dejó Judith Reyes, como la que dejó Amparo Ochoa, como la que dejó Enrique Ballesté, como la que dejó José de Molina. Es una herencia que te va ayudando a construir otro mundo, este mundo de la resistencia, otro mundo de familia diferente, porque en ese sentido las familias tú las vas construyendo. Y sí es cierto que, por ejemplo, nosotros tenemos una familia en donde está nuestro hijo Ismael, nuestra hija Mariana, nuestro hijo Santiago, que es el que nos pone. Y gracias a mi hijo, porque si no, no podríamos estar en este Zoom. No tenemos mucha experiencia en estas cosas. Exacto. Entonces, que está, bueno, que está aquí Cintia, Natalia, en fin, pero están los otros compañeros, y están las otras compañeras, y sabemos que está Elia de los Nacos, que fue de los Nacos, que está Paco, que está Amparo, que están muchísimos compañeros y compañeras que hemos construido una familia diferente, una familia más horizontal, una familia que no tiene cabida en la otra familia, en ese espacio de la otra familia. Estas familias tan verticales, aquí un poco es al revés, es decir, es desde abajo, vamos tratando de encontrarnos, de ver cuáles son nuestras identidades, cómo podemos crecer juntos y en qué momento vamos a respirar nuestro viento musical. Muchas gracias, Ismael. Mayra. No sé, ustedes me van a aclarar, no sé si alguna vez grabaron juntos la balada del Granadero. No fuera así, valdría la pena meterse al estudio. Nunca coincidieron con Oscar. Una de las veces que cuando muere José de Molina, que nos encontramos también ahí con Óscar Chávez, quedamos de que era posible que se podía hacer una grabación en conjunto, ¿no? Nunca se llevó a cabo.
nunca se llevó a cabo la grabación. Y bueno, es un asunto pendiente que a lo mejor gracias a la tecnología ahora ya se podría hacer algo. Ahí vamos a ver con el Modesto López de Pentagrama si podemos hacer algo al respecto. Yo también voto a favor. Yo creo que el estudio lo permitiría, poner la voz también de Oscar de los Nacos. Les quiero compartir algunos mensajes de la gente que está siguiendo la transmisión en Facebook Live. Saludos, Selene, desde Argentina. Buenas tardes, saludos, maestro Michael, Antonio Basurto. Gracias por el conversatorio, Ernesto Lecuona, Miguel Álvarez, saludos y un fuerte abrazo desde el sur de Colombia. Nahui Tuomey dice, abajo el patriarcado, atentamente la hija de Michael. Isadora Carcel, será a través del arte que también se podrán... Será a través del arte que también se podrán desbordar todos los sentimientos contraídos y reprimidos en esta crisis. Cuando haya posibilidad de salir y todos juntos, cantando, abrazados, lloremos recordando con dolor, con rabia, con risas, esta compleja y jodida etapa. Solo así podremos sanar. El arte como resistencia. Los nacos, los mejores, los amamos. Pura lucha social, Lisbeth Santamaría. Rubino Lasco, el arte como instrumento de resistencia y transmisión de conocimientos. Excelente trabajo y saludos desde Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla. Miren qué belleza. Canten hippie, ya se les extraña, Nacos. Juan Pérez Silva, vamos a comprometer a Michael para que una vez superada la contingencia sanitaria, hagamos una presentación de los Nacos en La Nana para celebrar la vida. Invitadísimos, invitadísimos. O sea, Encantadísimos. Ya está. en el segundo callejón de San Juan de Dios, número 25, vamos a reabrirnos con, ojalá que ustedes acepten. No, de una vez aceptamos, de una vez. Firmadísimo, testigos de honor en círculo abierto. Mi querido Michael, perfilándonos hacia el cierre de la transmisión, quisiera plantearles de qué manera podríamos imaginar estos otros mundos de los que ya hacía referencia hoy Galeano, el Subo, Sebastián Guillén, que son posibles, porque además hay que esperanzarnos. De qué manera construir algunas pautas, algunas claves para encontrarnos en la diferencia y convivir en paz, mi querido Michael. Pues la pregunta para mí, perdón. Sí. Pues lo que hemos hecho, yo no sé si recuerdas, José Alfredo, el año pasado vino Yo-Yo Ma a La Nana. Yo creo que tú tuviste por ahí con tu hijo. Cuando salió de ahí, o sea, primero dice que fue la primera vez que se puso a bailar en su vida después de ese encuentro comunitario. Pero lo que fue para mí fue fabuloso. De allí a La Nana fue la frontera y en ese puente entre los dos Laredos se puso a tocar, ¿no? Entonces, lo que estaba haciendo era resignificando un no lugar. Por excelencia, ese puente entre Gabacho y México, un no lugar. Un lugar de silencio, un lugar de oraciones silenciosas, un lugar de esperanza y un lugar de desesperación, ¿no? Pero yo creo que fue inspirado el cuate, Yo-Yo Ma, para hacer algo allí, para concentrar una luz sobre un espacio de tanto miedo, de tanto concentración de emociones, ¿no? Que es esos puentes entre Estados Unidos y México. Yo creo que fue el año 2014, fuimos a un grupo, yo trabajo en una organización que se llama Conarte, que trabaja a favor de la paz a través del arte.
Entonces fuimos con un grupo de break dancers, se llama Fearless Crew, el tripulante sin miedo, por un grupo de break de Ciudad Juárez que había trabajado durante todo ese problemático allí. Entonces lo que queríamos era llegar al Puente Negro, donde agentes de la migra habían asesinado jóvenes adolescentes de secundaria en ese mismo espacio. Y lo que queríamos hacer era resignificar ese lugar, porque de un no lugar había convertido en un lugar de nadie. ¿Me explico? O sea, un lugar de mucho miedo, etc. Entonces fuimos ahí, estaba mi hija con nosotros en ese viaje, que es fotógrafo, y capturamos unas imágenes. Lo que hicimos era bailar sobre ese puente. Pues cuando estamos bailando, ellos están bailando, yo no bailaba, y tomamos fotos, etc. Ahí pasaba la bestia. Tuvimos que tomar una pausa y fue tan poderoso para mí ese tren moviéndose ahí que no sé, no tengo con qué los elementos para expresar esa emoción. Pero esos chicos que bailaron ese día, ellos vibraban con un empoderamiento por el amor de su ciudad, por el amor del arte, por el amor al universo, por la posibilidad de hacer cambios en lugares que son tan condenados, tan estigmatizados. Un lugar ahí no puede ser más estigmatizado que el Puente Negro de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Eso recuerdo y quería compartir con ustedes, porque y ustedes seguro que tienen toda una historia de momentos que les llena de esperanza. Cuando llegué a México, estaba trabajando en una universidad y hice un tipo de encuesta entre mis colegas. Dice, por favor, escríbeme los 20 elementos que piense que es lo más importante que aprendo yo de la cultura popular de México. Pues salieron Oscar Chávez, salieron los Nacos, salieron los Diablos Rojos, el equipo de base, muchas cosas, Chava Flores, etcétera, etcétera. Pero recuerdo que estaba muy como fascinado por una cosa que me dijeron, que los Caifanes. Y yo sé, ¿qué es eso? ¿Es una palabra? No, es una película, tiene que ver ese película. Entonces, no sé, no recuerdo dónde lo encontré, pero yo estaba como, wow, ¿cómo es posible que tanta cosa cabe en una sola película? ¿Me explico? Bueno, que era muy corto ese recuerdo que tengo, ¿no? Aunque lo vi en vivo muchas veces Oscar Chávez, pero esos tipos de documentos que sin esos, estamos hablando como de no lugar a un lugar. O sea, con esa identidad, todo es posible. Sin esa memoria, Totalmente. todo está en riesgo. No hay donde agarrar. Entonces, yo creo que es importante que a través del arte, que creo firmemente en eso, que seguimos haciendo lo que hacemos. En el caso de ustedes en la resistencia, el caso del gran compañero José Alfredo, en esa concientización, inspirado por, bueno, él tendrá sus gurús, yo lo veo en Paulo Freire y muchos, y Galeano y muchos más,
ahí es la esperanza y eso es lo que me ayuda a levantarme en la mañana y seguir caminando, ¿no? Mi querido Michael, totalmente de acuerdo. Te mando un abrazo, Michael. Muchísimas gracias por haberte unido a esta conversación tan rica. Y hablo del nivel de la riqueza y de la ricura. Pronto nos vamos a encontrar, nos vamos a dar un abrazo y vamos a bailar. Tenemos pendiente esta presentación con los Natos. Vamos a bailar mucho la próxima vez que nos veamos. Mayra, Ismael, ¿cómo abrazarnos a una esperanza? ¿Cómo regresar a esto que nos dicen que es una nueva normalidad, si ya la normalidad nos hacía mucho daño? Pues mira, yo ahí sí como creo que parte de lo que dice Klein, la periodista canadiense, es que lo que nos tenía un poco mal también era la normalidad de que vivíamos, ¿no? Creo que tenemos que irla creando, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con Michael, contigo. Es decir, no estarías resistiendo si no creyeras que otra forma y otro modo es posible. Otros modos de existencia, de vida, ¿no? Sobre todo justa, que es por lo que hemos luchado durante todo este tiempo y toda la consecuencia de que de ahí deriva. Entonces yo creo fervientemente que otro mundo es posible con lo que hemos hecho en nuestra vida y es increíble lo que vas formando, porque vas creando unas redes de comunicación impresionantes, redes de apoyo, de retroalimentación. De pronto te das cuenta que en el barrio que fuiste a cantar, en las peores condiciones de vida, están cantando tus canciones. Y que eso, digo, me pongo chinita nada más de pensarlo, porque eso es lo único que te puede sostener con vida y bien, más o menos dentro de todo este marasmo de cosas que estamos viviendo, ¿no? Yo tengo mucha confianza por nuestro trabajo y por el trabajo que va de la gente, de muchísima gente resistiendo, por esas redes de apoyo y de aprendizaje y de retroalimentación que ahí están, porque esas, aunque no lo creamos, mueven parte de este país, ¿no? Lo simbran, lo mueven desde abajo, lo están moviendo. En fin, ha sido un placer, antes de despedirnos ya, haber compartido contigo, José Alfredo, con Michael. Muchísimas gracias, ha sido realmente muy enriquecedor este día. Solamente agrego, hay que caminar hacia las utopías y hay que hacerlo todos los días y hay que abrir las ventanas para entender que la libertad también puede uno volar con ella, tiene uno que salir a respirar este aire y sabemos que esto es transitorio, que para mucha gente puede ser terriblemente largo, pero es transitorio y cada día estamos más cerca de que se puedan abrir estas puertas, de que se puedan abrir estas veredas, de que estemos en la ladera junto con quien queremos estar y con quien nos querramos abrazar, besar, saludar, comer, un buen trago, un tequisquiapan, ¿no? Reírnos, ¿ves? Y también reírnos de todas las cosas absurdas que pasaron con estos que fueron a protestar, que eran 1,200 personas y que cuando mucho iban 2 personas en cada coche, que equivaldrían a 2,400 personas, una marcha y un meeting de 2,400 personas, por favor. En carros último modelo, porque tenía que decir que eran unos carrazazos. Sí, pero con todo el dinero y con todas las fake news y con todas estas cosas que están haciendo, es como para que hagamos una parodia. Prometo que la próxima parodia se va a llamar La Carcachita. Y nos despedimos con la canción, ¿así es? Sí, nos vamos a despedir. ¿Podemos cantar la canción? Okay. Claro que sí. Nos despedimos. Yo les agradezco, Ismael, Mayra, y les mando mi afecto, mi admiración y tremenda gratitud, porque no saben la trascendencia en mi vida universitaria de estos personajes. Un abrazo también para Jorge, de todo Archi. Nos despedimos con los Natos. Para Jorge y Chayo va esta canción. Todas las mujeres. Y para todas nuestras compañeras. Que no están en el patriarcado. Para tu hija, Michael. Eso.
Siento alegría en este día en que volvió a nacer. Tú eres mi hermana, ahí van mis manos con tus sueños. Sé tus tropiezos frente a los necios y de tus alas. Aterrizar cerca del mar y de las flores. Y estoy por escapar desde San Cristóbal hasta Vietnam. Y estoy por escapar desde San Cristóbal y las Margaritas hasta Acteal. Muchas mujeres de esta patria ahora luchan, van con sus niños y sus cariños al combate, frente a las garras que por los años usa el tigre. Nace la vida comprometida con los soles. Y estoy